Hola, ¿cómo están? Y vamos a seguir con este informe sobre Billy Mayer. Y estaba leyendo, estaba hablando sobre, decía, ¿no? El camino de la vida de los Pleyadians se tiende a través de los valores elaborados muy duramente por ellos mismos como una línea recta de un conocimiento técnico y espiritual enorme, dice, ¿no? En sabiduría y capacidad. Valores elaborados por la verdad de la creación, por la fuerza del espíritu y a través de las leyes y los mandamientos de la creación. Su cumplimiento y uso con amor puro hacia todas las cosas y con las fuerzas y sabios consejos de su isvis, ¿no? A través de lo cual ellos también han sabido preservar desde hace 50.000 años la paz definitiva entre sus pueblos. Así viven una vida espiritual desde hace muchísimo tiempo y con vehemencia rechazan la religión en el sentido del culto practicado por el ser humano terrestre como algo ilógico, contrario a la creación, falso y esclavizante de la conciencia. Su filosofía es la de la verdad creacional universal y de la vida creativa y está orientada solo y exclusivamente hacia la verdad de la existencia y hacia la existencia, así como a las leyes y los mandamientos creacionales, que de ninguna manera pueden equipararse con una deidad, dice. La creación como fuerza suprema encarna la conciencia universal y el espíritu del universo. Encarna toda verdad, sabiduría y amor, toda lógica y las leyes y mandamientos y energías de la vida, de la existencia y del tiempo universal. La creación como conciencia universal es el origen de la vida, de todas las creaciones, dentro de su ámbito creacional, es decir, en su universo, el cual a su vez es un universo de 1049, es un universo de 1049 otros universos distintos que existen en cantidad infinita en el espacio-tiempo infinito, dentro de la forma de creación más elevada. El absoluto absoluto. Absolutum absoluto. La religión, así como la conoce y la practica el ser humano terrestre, en forma de adoración a un Dios, de adoración a santos y de creencia en un Dios, es algo que los Pleyaren aborrecen y es algo basado en actos de culto, ajenos a la creación, en enseñanzas erróneas, mentiras y falsificaciones, una creencia ciega en algo que será incomprobable para todos los tiempos y que contradice todas las bases verídicas y lógicas de las leyes y los mandamientos creacionales y de la sensatez y la razón. La religión, en el entendimiento y en el sentido del ser humano terrestre, es algo completamente contrario.
ajeno y desviado de la enseñanza verdadera y real de la creación, que representa también un robo de la libertad espiritual de las personas. También representa una esclavización brutal, criminal y explotadora de la conciencia humana, que alcanza desde la dependencia y sujeción y la total carencia de voluntad hacia el fanatismo y la demencia incontrolada, a la enfermiza obsesión demoníaca y a la idiotización completa. La vida espiritual del ser humano, expresándolo con palabras un tanto más inteligibles, significa sencillamente la vida en el espíritu o la vida en el espíritu reconociendo la creación y siguiendo sus leyes y mandamientos. Solo esto es la única línea correcta que los Pleyaren toman respecto a la filosofía de la vida y la manera de vivir, orientada hacia la creación, lo cual también debe ser la meta final para el ser humano terrestre. La vida espiritual del ser humano, o la vida en el espíritu, significa que la forma de vida debe orientar su pensar, su sentir, actuar y toda su vida, sola y exclusivamente hacia la verdad fundamental del espíritu, y por lo tanto solamente la creación y sus leyes y mandamientos. La creación significa amor, vida, espíritu, verdad, sabiduría, sensatez y razón basados en leyes y mandamientos creacionales que son absolutamente inmutables y tienen validez para todos los grandes períodos de tiempo universal. Solo aquella forma de vida que reconoce el conocimiento real sobre la creación y el espíritu resultante, como también las leyes y mandamientos creacionales, aquella que las hace suyas y las sigue, es la única forma de vida que vive correctamente y de acuerdo a la creación. Esto significa que la forma de vida vive en el conocimiento verdadero de la verdad y con la verdad creacional y espiritual en cumplimiento de las leyes y los mandamientos creacionales naturales que son de validez universal, sin tener creencias dementes y falsas en forma de fe contrarias a la sensatez y lógicas y contrarias a la razón. Séptima pregunta. Con su nombre, señor Meyer, se asocia especialmente en Estados Unidos el debate acerca de sus fotografías y sus películas extraordinarias. Sin embargo, solo poca gente pregunta por su mensaje. ¿Qué fue lo que salió mal ahí? ¿No? La respuesta de Meyer es la siguiente. El que saliera mal la divulgación de los mensajes de los Pleyaren es solo una parte de todo el mal, pues paralelamente perdió terreno la verdadera misión de la divulgación de la verdad respecto a los Pleyaren, lirianos, veganos y seres humanos terrestres, y especialmente la enseñanza espiritual, la enseñanza creacional, la existencia de la creación y las leyes y los mandamientos y directivas creacionales, así como los mensajes y transmisiones desde los altos niveles espirituales, de tal modo que todo se conoció solo bajo mano. Dice, ¿no? Es verdad, el verdadero origen, digo, de la ocultación de los hechos completos de la verdad y de la verdadera misión, lo causan, en primer lugar, los periodistas ávidos de todo tipo de sensaciones, en los medios públicos, quienes por lo regular no se atreven a publicar la verdad por miedo a ser atacados, y quienes desde el principio de la misión se han esforzado siempre solo en convertir los eventos ufológicos en una sensación ufológica, ¿no? Sin mencionar la verdadera misión importante ligada a ellos. Por lo tanto, fueron ellos
quienes ocultaron ante el público la verdadera misión en torno a los ovnis y los extraterrestres, pues fue solo y exclusivamente con la juerga de los ovnis que se podía vender reportajes sensacionalistas de todo tipo, de forma positiva o negativa. Esto no ha cambiado todavía hasta hoy, puesto que los medios públicos, dice, aún están orientados hacia la sensación, pero no a la divulgación. Y es verdad esto, ¿no? Que dice acá, ¿no? Puesto que los medios públicos aún están orientados hacia la sensación. Y esto es algo que se repite hoy en día, ¿no? Ahí está otra vez mi gato. Pero es algo que se repite, ¿no? Están orientados hacia la sensación. Más que hace ese ruido cuando yo estoy hablando, ¿no? Mi gato. Pero esto que dice acá es fundamental, ¿no? A ver. Están orientados... no, lo perdí. Sí, aún están orientados hacia la sensación. Y esto sigue pasando hoy en día, ¿no? La sensación, hacia el fenómeno. Pero no a la divulgación y la mención de una misión y verdad que, como la sustancia más vital para la vida humana, representa una filosofía universal creativa conectada con la existencia de la creación y sus leyes y mandamientos. Y la necesidad fundamental que toda forma de vida, por lo tanto el ser humano también, sea en todo aspecto responsable de todo y de cada una de las cosas que piense y hace, y que solo puede vivir y existir de una forma plenamente correcta si reconoce la existencia de la creación universal, viviendo su vida, siguiendo y aplicando las leyes y los mandamientos creacionales y orientándola de acuerdo a ellos. Con respecto a la difusión de la verdad, de la misión y de los mensajes, etc., hay que aclarar que se le encargó a un americano llamado Lee Elders, junto con la editorial Génesis Tercera, fundada por ello, a que tradujera al inglés los escritos alemanes de los mensajes y la misión, etc., y a proceder a su publicación. En este aspecto, lamentablemente fallaron a fondo, ya que igualmente como los periodistas de los medios de comunicación, ellos solo seleccionaron los hechos en torno a los asuntos ufológicos, extraterrestres, así como en torno a mi material fotográfico, diapositivas, películas, etc., que demostradamente son exclusivos y únicos. Lee Elders ordenó a analizar científicamente la totalidad de mis materiales en lo referente a películas, diapositivas y fotografías que obtuve el permiso de realizar y también de las muestras metálicas que recibí de los Plejaren, las que demostraron que la totalidad de mis materiales no eran ninguna falsificación. Reitero, la que demostraron que la totalidad de mis materiales no eran ninguna falsificación, sino absolutamente auténticas y podían valorarse a lo ancho del mundo como las únicas, cosas que les resulta difícil de admitir a los sectarios, a pseudos investigadores de ufología de todo tipo, especialmente en Alemania, Suiza y América, ya que no se ajusta de ninguna manera a sus conceptos falsos y contrarios a la verdad. Lee Helder produjo un libro de fotografías en color que contenía muchas fotografías de naves espaciales y sus correspondientes textos relacionados a las pruebas que evidenciaban la verdad de los análisis de mis películas, diapositivas, fotos y pruebas metálicas, etc. Y lo distribuyó en todo el mundo. Sin embargo, todo fue elaborado dentro del aspecto ufológico, sin nombrar todo
lo que estaba ligado a ello, como la propia misión, la dirección espiritual, los escritos, libros y mensajes. Es decir, se hizo todo puramente de forma ufológica, de modo que lamentablemente no se le prestó ninguna atención a la importancia de la misión, puesto que única y exclusivamente figuraba como relevantes los hechos ufológicos. Octava pregunta. Usted tiene muchos enemigos, específicamente también en los círculos ufológicos. ¿Qué es lo que se tiene en contra suya? ¿Qué es lo que se tiene en contra suya? ¿No? La respuesta que da es, en la mayoría de los casos, los actuales círculos de los llamados ufólogos y sus supuestos contactados se componen de personas que no se ocupan de la ufología ni de la verdad en un marco serio, sino que practican un estudio aparente de la ufología falsamente fingiendo contactos, con mentiras conscientes, con obsesiones de mente o un engaño de mente, alimentando y satisfaciendo así a su ansias, ansias sensacionalistas, su sectarismo, su envidia, su actitud sabionda y su presunción, y con bastante frecuencia también sus delirios de grandeza. A estos se aunan aquellos supuestos datos dirigidos por guías espirituales emisarios de Dios, de santos y de Jesús, apóstoles, mensajeros de Dios y de los ángeles, escogidos, canalizadores de mensajes telepáticos y demás supuestos dotados de facultades extrasensoriales, iluminados, videntes, adivinos y salvadores por propia merced, etc., que viven masivamente en el mundo, envolviendo y engañando y explotando a los tontos y fácilmente crédulos de la Tierra. En realidad, esto creo que lo había dicho antes, ¿no? Los supuestos contactos ovnis, extraterrestres, seres del más allá, de las otras dimensiones, se basan en el engaño consciente, en mentira o fraude, o en la demente esquizofrenia crónica o esquizofrenia enfermiza que surge esporádicamente u otras maquinaciones causadas por la demencia. De hecho, dice, de 1 millón de afirmaciones respecto a contactados, esto ya se había dicho antes. Yo voy a leer igual. Respecto a contactados estados de iluminación, escogidos de transmisiones de mensaje, existen solo 203 que corresponden a la verdad y la realidad, mientras que el 99, o sea, 1 millón de afirmaciones son engaños, mentiras, fraude, trucos, imágenes obsesivas de todo tipo, o el producto de enfermedades esquizofrénica crónica o de esquizofrenia esporádica. Quiere decir que de tantos casos, 203 son los contactados auténticos. 203 de 1 millón significa, sin embargo, que tal número sería solamente posible en las mejores circunstancias, en caso de altos niveles evolutivos, y además solamente de forma telepática mediante impulsos, y como consecuencia los involucrados generalmente no tendrían conocimiento de sus propios contactos o conexiones. El caso es que, actualmente, de 6,5 mil millones de seres humanos en la Tierra, situación en 1988, que están subdesarrollados en espíritu y conciencia, solo existen unos pocos verdaderos contactados, entre los cuales solo unos cuantos reconocen sus propios contactos y además guardan silencio sobre ello. Estas personas, excepto yo, ya han fallecido entre tanto. Es especialmente en aquellos círculos de los que
quisieran ser ufólogos y supuestos contactados de todo tipo, de sabiondos, envidiosos, sectarios, presuntuosos, etc. De donde provienen aquellas personas que aparecen como mis enemigos. Me envidian por causa de los contactos con los Plejaren y opinan que ellos serían más adecuados que yo para actuar como persona de contacto. Sin embargo, en esto no tan solo están muy mal informados acerca de mi persona, mis contactos y la misión que está relacionada con ello, sino que tampoco lo están acerca de la existencia y la forma de actuar de los niveles espirituales, las fuerzas, las leyes y los mandamientos espirituales, ni de su verdad y sus formas de proceder. Todo esto, aparte de que ellos tampoco tienen la menor noción de la verdadera existencia de la creación, ni de sus leyes y mandamientos, ni de los nexos entre la creación, el espíritu y los diversos niveles de la forma de vida, tampoco toman en consideración que, según ellos suponen, mis contactos no solo traen publicidad y fama, tras lo cual son codiciosos, desconsiderados y arrogantes, sino que también esta publicidad y fama están relacionadas con varias calamidades desagradables, como por ejemplo como por ejemplo 11 atentados de asesinato que hasta el momento, habla de la fecha del 20 del 11 de 1988, se han cometido en contra mía. ¡Fua! Tuvo 11 atentados de asesinato. Además, estas personas tampoco cuentan con que podrían ser hostigadas tal y como lo hacen ellas conmigo. Y mucho menos consideran que no solo es a través de muchos años y décadas, sino también en muchas vidas anteriores, que he tenido que cumplir la misión y he sido preparado de forma estricta y dura, y que yo mismo laboré muy fuertemente durante décadas y que también con ayuda exterior he tenido que formarme para poder encargarme, soportar y cumplir la misión de un momento dado. En primer lugar, ellos únicamente ven que por sí mismos no pueden de ningún modo jugar un papel importante relacionado con la misión. Y esto, por un lado, despierta en ellos la envidia y el odio. Y por otro lado, están frustrados porque no pueden vender en un marco amplio sus especulaciones dementes y salvajes y sus quimeras sectarias. Resulta significativo que en aquellos círculos que se ocupan con interés sincero, de manera honesta y comprometida, de los asuntos ufológicos y de la verdad y la enseñanza creacional y universal, yo no tengo ningún enemigo. Además, me tienen envidia por mis fotos de ovni, fotos de naves a rayo propulsión, películas, transparencias y pruebas metálicas de cristales, etc. Comprobadamente las mejores a nivel mundial, alegándose con insultos que supuestamente son falsificaciones, pero siempre por parte de pseudocientíficos, envidiosos, críticos, turbios, sabiondos y aquellos que no reconocen ni quieren aceptar la verdad de ningún modo, por razones de sectarismo, religión, política, pseudociencia o las razones que sea. Otro punto de la enemistad en contra mía se encuentra en el hecho de que yo les quito la máscara a los mentirosos, defraudadores, psicópatas, esquizofrénicos y embusteros, etc. En material de ovnis, contactos con extraterrestres, seres más allá y de otras dimensiones, así como no sé qué dice acá, como el del channeling, etcétera, de personas agraciadas y otros súper extraños,
como superpoderes, distanciándome de, de ellos como corresponde, sin titubear tampoco en mencionar claramente y también expresando abiertamente mis conocimientos y mis experiencias respecto a mis nociones acerca de ello. Desde luego, ahora todos los mentirosos, defraudadores, embusteros, gente que se engaña a sí misma, psicópatas, enfermos de obsesiones esquizofrénicas y los demás agraciados, escogidos e iluminados, etc., según lo comprueba mi experiencia, afirmarán naturalmente que ellos pertenecen a aquellos 203 de 1 millón de personas que alegan decir la verdad, sin considerar que así, con más razón, se acusan y se revelan a sí mismos como mentirosos. La siguiente pregunta es, ¿a usted lo han visitado personas prominentes como Shirley MacLaine, Herman Van Ben y Elizabeth Kubler-Ross, etcétera? ¿Qué fue lo que querían y qué les dio usted? La respuesta fue la siguiente. Los motivos por los cuales las personas prominentes me buscan varían totalmente según la persona. Hay personas conocidas que vienen con la esperanza de lograr que se les confirmen sus puntos de vista y sus filosofías personales, mientras que otras aparecen a causa de un interés personal honesto en la misión y en la enseñanza y los contactos, etc. Otros, en cambio, vienen con la esperanza de poder asociar sus falsas suposiciones sectarias con la verdadera enseñanza espiritual para así obtener más importancia para sí mismos y ante terceros. Shirley Shirley MacLaine estuvo de visita en el centro durante 5 días, del 2 al 7 de octubre de 1981, acompañada por solo un hombre de tez morena y con Lee Helder y su esposa. Durante esos días me acaparó cada día durante horas preguntándome acerca de mi misión, la enseñanza creacional y la enseñanza espiritual, la filosofía universal y las leyes y los mandamientos espirituales y creacionales, así como el modo de actuar y el efecto de estos. Todo lo que hablamos, todas mis enseñanzas, lo apuntó minuciosamente y también lo grabó en cinta magnetofónica. Entre sus libros que escribió después acerca de esto, motivada aparentemente por mis enseñanzas y las largas revelaciones sustanciosas, publicó después su libro Haut, Hand, Hon and Limb, pero entonces ya no se sostuvo en forma alguna a las verdades, informaciones y enseñanzas que le habían sido transmitidas, sino que fue por iniciativa propia que ella hizo cambios y falsificaciones drásticas a las enseñanzas y a la verdad, que no tenían ninguna conexión con la verdad de la creación y la enseñanza espiritual, sino que correspondían a puros productos de la imaginación, proviniendo de fuentes que están en conflicto con la verdad y viviendo en pleno desconocimiento de la misma, porque se basan en enseñanzas falsas ampliamente divulgadas. Sin embargo, debido a que no le sentaron bien las descabelladas afirmaciones que expresó, no tuvo el valor de llamar a todo por su nombre y no describió sus experiencias tal como habían ocurrido. No solo falsificó mi nombre, sino que sin vacilar y con mucha imaginación transfirió a Sudamérica la historia y las conversaciones realizadas, las instrucciones y las enseñanzas dadas, dándome un nombre falso, pero común allá, ¿no? Inflando
las instrucciones, las enseñanzas y mis conversaciones con ella, convirtiéndolas en una historia no verídica y ajena a la realidad, aparentemente impulsada por la ansiedad de ser famosa hasta más allá de la muerte. Creó una fábula de conocimiento y supuestas informaciones, instrucciones y enseñanzas acerca de la verdadera enseñanza espiritual y acerca de vidas anteriores que de ninguna manera, ni siquiera remotamente, están basadas en la verdad creacional espiritual y corresponden verdaderamente a la verdad. De parte mía, ella no recibió el menor indicio de vidas pasadas respecto a su persona o su forma espiritual. Tales afirmaciones, por parte de ella, sin excepción, se las sacó de la manga. En un marco similar se mueve también Elizabeth Kubler-Ross, quien una tarde estuvo de visita conmigo junto con su hermana. Esta parte es importante, ¿no? Yo analizo, ¿no? Porque vamos a suponer que Billy Mayer es falso. Si él habla con una persona, como es la... Acá está contando, habla de Shirley MacLaine, ¿no? Y hace un libro falso, con testimonio falso, con una entrevista falsa, lo que sea, independientemente de si Billy Mayer es falso o no, eso que hace esta mujer está mal. Porque ella formó conscientemente una desinformación. Esto quiere decir que algo más había. Podemos decir que es una persona Matrix, una de las personas de una especie quizás de híbrido, o esta mujer tenía algún contacto con algunas agencias de gobierno, ¿no? Pero la cuestión es que ella hizo un libro de desinformación en base a lo que le enseñaba Billy Mayer. Independientemente si es real o no real el caso de él. Él le dijo una cosa y en ese libro apareció otra distinta. Entonces sí habrá que tener cuidado, ¿no?, con esta clase de gente, ¿no? Después, en un marco similar, dice, se mueve también Elizabeth Kubler-Ross, quien una tarde estuvo de visita conmigo junto con su hermana. O sea, son desinformadores, más allá de que quiera vender, capaz que lo hizo para poder ella vender su libro y le añadió cosas. Pero eso es ser desleal con esta persona, ¿no? Le ofrece hospedaje, le ofrece un espacio para vincularse y relacionarse. Y después le hace esto, ¿no? Para que vean que esta clase de gente, en la actualidad, sigue pasando, siguen ocurriendo toda esta clase de cosas. Esto no cambió. Esta clase de desinformadores, que seguramente algunos sean pagos por algunas agencias privadas y ocultas, o lo que sea, o híbridos o lo que sea, o gente Matrix, este tipo de gente sigue existiendo y sigue apareciendo. Y lo bueno de esta entrevista es que acá dejan claro cómo fue todo, ¿no? Es falta de ética, ¿no? Falta de ética, de valores, ¿no? Falta de muchas cosas. Es una falta de respeto, ¿no?, hacia la persona, sea real o no sea real Billy Mayer, ¿no? Falta de ética. Después continúa, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross llegó, igual que Shirley MacLaine, con una conversación sectaria ya preconcebida respecto a Dios y la reencarnación y la vida después de la muerte, etc. Y al parecer esperaba que yo le confirmara su creencia en forma que predominaba en ella. Otra de las cosas que también sucede, ¿no?
Como parecía, ella trató de combinar la enseñanza espiritual con sus conclusiones acondicionadas fuertemente por la religión, falsas e insostenibles, acerca de vidas anteriores y la vida después de la muerte, y de un guía espiritual que la guiaba, para de esta manera obtener un fundamento más firme para su historia de fantasmas. Un intento que fracasó miserablemente, pues para todo el tiempo universal la verdad es y será la verdad, y no puede ser torcida ni adaptada o mezclada con ideas locas, quimeras obsesivas, imaginaciones o falsas enseñanzas. El único visitante prominente que entró en contacto con nosotros y quien se procuró todas las informaciones y todos los escritos, sin venderlos después o falsificarlos negativamente de ningún modo, fue Herman van Ven. En sus canciones se puede distinguir también la ocupación honesta y sincera con las enseñanzas espirituales y con la verdad y con las leyes y los mandamientos creativos y con la vida. Y en sus canciones le lleva al mundo una parte del mensaje de la verdad, de acuerdo a su mejor capacidad y esfuerzo. De todas las muchas personas prominentes que estuvieron en contacto conmigo, él es uno de los pocos de los que no se puede decir nada reprobable o negativo respecto a un abuso de las enseñanzas de la verdad de la vida, del espíritu y de la creación como persona que se esfuerza por ser humano y honesto. La diferencia entre una persona conocida comúnmente o famosa y los demás, la gente normal, es solamente que para los prominentes es más fácil llevar al público su opinión correcta o falsa, ¿no? Y que el público en general les crea más y más rápidamente que lo que es o sería el caso con un mortal normal, entre comillas, dice, ¿no? A los conocidos y los famosos de este mundo solo les puedo dar lo mismo que les doy también a todos los demás seres humanos. Es decir, la instrucción acerca de la existencia de la creación y del espíritu y las leyes y mandamientos creacionales que conducen a la verdadera humanidad por el camino de la verdad verdadera, la instrucción acerca de la naturaleza y la enseñanza espiritual, la paz, la libertad y el amor, la sabiduría y el conocimiento acerca del sentido y el propósito de la vida, la cual conduce a la mente de toda evolución, que es la realización de la vida y la consumación de toda enseñanza y la unificación con el espíritu de la creación. La 10ª pregunta. Ahora existen varias noticias acerca de actividades y contactos extraterrestres. Por ejemplo, el llamado Comando Astar, Humo o la Unión Galáctica. ¿Qué opinan los Pleyaren acerca de ello? La respuesta de Billy Mayer es la siguiente. Todos los reportajes y las afirmaciones sobre supuestos contactos de seres humanos terrestres con extraterrestres de un grupo llamado Humo o con el frecuentemente mencionado y supuesto comando Astar Sheran, se basan en fraude, mentira, engaño y en quimeras obsesivas esquizofrénicas, como también es el caso con toda forma de, no sé qué dice ahí, ¿no? Y otras incontables historias de horror. De cada millón de afirmaciones sobre supuestos contactos con extraterrestres y seres de otras dimensiones, etc., existen solamente 203 que corresponden a la verdad, y aproximadamente un contacto real entre 5.000 afirmaciones falsas. Y lo que sí es seguro es que es un signo determinante, todo lo que se basa en algo religioso o sectario
en los supuestos contactos de cualquier tipo, ya de antemano puede reconocerse como engaño, mentira, fraude, quimera, de obsesión, enfermiza o esquizofrenia. El amor verdadero y las enseñanzas espirituales y creacionales verdaderas no conocen ninguna religión en el sentido de un culto, sino solo exclusivamente la verdad de la creación y del espíritu, las cuales son válidas y tienen un alcance a nivel universal. Respecto a Star Geran, dice Billy, aún queda por decir que este nombre circula por la Tierra como seudónimo del extraterrestre pleitista, seudónimo del extraterrestre pleitista y criminal, y acá dice el nombre, Auruseca, ¿no? A-R-U-S-E-A-K, Auruseca, y que este extraterrestre ha actuado en tiempos anteriores en la Tierra de manera ilegal y criminal, por lo que él y su séquito hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo, fueron desterrados por fuerzas de seguridad liriana, vegana y pleyadiana hacia otra dimensión a una distancia sin oportunidades de regreso y privados de todas las posibilidades de viaje, posibilidades técnica o espiritual. De modo que para él y sus compañeros no han sido posible ningún contacto, ni en forma material o espiritual, con seres humanos, terrestres u otras formas de vida que estén en nuestra estructura de tiempo y espacio. Hoy, nombre complejo este, Aruseca, Aruseac, alias, ¿no? Dice alias, hasta Gerán, ahí me gustó porque le da palo a Gerán, que yo no creo en Gerán y no me genera ningún tipo de nada agradable. Así que ahí estoy de acuerdo con Bill. Alias Gerán y su séquito tienen tareas que son controladas, dirigidas y determinadas por los veganos, lirianos y pleyadianos, las que además no implican tareas o contactos con la Tierra. Todas las afirmaciones contrarias corresponden solo a mentiras, imaginaciones, quimeras, obsesivas, engaño, fraude y esquizofrenia, etc. Undécima pregunta. Si usted tuviera que resumir en pocas palabras el mensaje de los pleyadianos, ¿no? de los Pleyaren, ¿qué sería? La respuesta de Billy es la siguiente. Liberar a la humanidad terrestre del engaño, de la falsa manera de vivir, liberarla de las filosofías falsas, del distanciamiento de las leyes y los mandamientos de la creación que fueron causados por los antiguos lirianos y veganos. Vuelvo a leer, ¿no? Liberar a la humanidad terrestre del engaño y de la falsa manera de vivir, y liberarla de las filosofías falsas y del distanciamiento de las leyes y los mandamientos de la creación que fueron causados por los antiguos lirianos y veganos, y liberar a la humanidad también de las degeneraciones, calamidades, religiones falsas y perversidades de todo tipo, causadas por el ser humano terrestre, voluntaria y placenteramente, responsablemente y sin escrúpulos, conduciéndola hacia la manera de vivir correcta y justa, conforme a la creación según la ley y los mandamientos y las directivas de la creación. Acá o sea, quiere decir que también Billy Mayer se puso en contra de las religiones, así como sucede también con el caso de Salvador Freixedo, ¿no? Que estaba en contra de las religiones. O sea, él ya estaba, Billy Mayer también, ¿no? Estaba en contra de eso, ¿no? Y acá hay una respuesta a una pregunta no hecha por Billy, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades y requerimientos
para los contactos con los Pleyaren y las formas espirituales superiores y para el cumplimiento de la misión. La alta y difícil tarea del cumplimiento de la misión, que incluye como firmes componentes los contactos con extraterrestres, así como con altos y altísimos niveles espirituales, además de ser mensajero del conocimiento de la verdad y de la divulgación de la verdad y de muchas otras tareas extremadamente difíciles. Requieren del portador de la misión una extrema rectitud y una madurez moral máxima. Sobre todas las demás cosas, es de importancia fundamental una medida absoluta de integridad y lealtad ante la misión, la creación y sus leyes y mandamientos, ante todos los seres humanos. Aparte de estas dos cualidades destacadas, también son absolutamente imprescindibles una digna confianza, la capacidad de callar, de ser consciente de la responsabilidad propia, ser consciente de la meta, la perseverancia, así como de un carácter recto, la lealtad a la creación, a sus leyes y mandamientos, lealtad a las directivas, obligaciones y condiciones espirituales, así como a las tareas evolutivas generales asignadas al ser humano por la creación. Esto es imprescindible, al igual que un cumplimiento de todas las leyes, los mandamientos creacionales. Directivas, deberes y derechos en cualquier situación imaginable, que sea absoluto y ejemplar para todos los seres humanos. Esta disposición y esta fuerza para cumplir, que se basan en el respeto a la creación y a las tareas y obligaciones asignadas por ella a los seres humanos, y que también se basan en el amor universal hacia todas las criaturas de la creación. Esto es importante. Que también se basan en el amor universal hacia todas las criaturas de la creación. Esto es fundamental, ¿no? Que también se basan en el amor universal hacia todas las criaturas de la creación. Amor universal, para tener en cuenta. Son la base imprescindible para todas las demás características, capacidades y requerimientos que se exigen de un profeta y mensajero para la misión. Como ampliación a estos valores, son imprescindibles una gran valentía en la lucha para el cumplimiento de la misión y el cumplimiento de todas las leyes y los mandamientos creacionales en el ámbito personal. También la intrepidez total, la incorruptibilidad, la firmeza, la paciencia, al igual que la comprensión y la benevolencia, la máxima delicadeza, la sensibilidad, la intuición, una amplia grandeza interior y una modestia en todos los ámbitos y aspectos. Sin estas características reconocibles que corresponden a las cualidades reales de la personalidad y de la propia forma de ser, ya de antemano sería inimaginable que la tarea del cumplimiento de la misión pudiera ser siquiera remotamente considerada. A saber, si faltara solo una de estas aptitudes o no estuviera plenamente desarrollada, entonces sería demasiado grande el peligro de no poder resistir todos los hostigamientos posibles. Entre estos hostigamientos no están solo la puesta en duda de la lealtad y credibilidad personal, al igual que los ataques directos e indirectos a la vida y al honor del portador de la misión, sino también los más variados intentos y posibilidades de sonsacarle al portador conocimientos secretos y muy elevados, de conseguirlo con maña y con palabras hábiles, con halagos y chantajes cuando los seres humanos terrestres no están lo suficientemente maduros para esta información y no lo estarán por mucho tiempo y por consiguiente podrían causar daño gravísimo o incluso provocar la destrucción absoluta de la Tierra. Este nivel de virtudes y fuerzas de altísima
calificación se amplía y completa por un afán inagotable de conocimiento, por el impulso de explorar y por la disposición para aprender las leyes y los mandamientos universales creativos, los conocimientos, las experiencias y evaluaciones y la creación de nuevos conocimientos, etc. Esta disposición para aprender y el enfoque de la inteligencia, en primer lugar, hacia cuestiones espirituales y creacionales, supera infinitamente el aprendizaje y la inteligencia material intelectual como la que se les requiere, por ejemplo, a los científicos investigadores en el campo material. Ellos deben estar evolucionados a tal grado que pueda emerger la capacidad de elaborar la verdad creacional y espiritual absoluta, al igual que todas las directivas, leyes, mandamientos, regulaciones naturales, verdades y sabidurías, de forma independiente y por impulso e iniciativa propia, sin la menor ayuda de otros seres humanos y sus conocimientos y literatura. Esta disposición para aprender implica también el estudio autodidáctico de todo tipo de deficiencias del comportamiento humano, de enfermedades de la conciencia y todas las secuelas posibles de estados mentales obsesivos, manías, alteraciones de la conciencia y desdoblamientos de la personalidad, esporádicas o crónicas, etc. Y también señalarlos y mencionarlos sin titubear y de forma incorruptible cuando se pretende perseguir metas turbias con todo ello. Sin embargo, toda disposición para aprender no tendría beneficios sin una vista clara respecto a los seres humanos y sus móviles y motivaciones, y sin una relación con la realidad y sin un autocontrol total en los pensamientos y la conciencia. Este autocontrol debe estar tan desarrollado y elaborado por un estudio autodidáctico durísimo, de modo que en cualquier momento y en cualquier situación los propios pensamientos puedan mantenerse bajo control y deban estar protegidos hasta el último detalle, de modo que ni siquiera la menor vibración de sentimientos o pensamientos negativos pueda emitirse o lanzarse al medio ambiente, lo cual presupone que en todas las situaciones, ante todas las condiciones, experiencias y modos de vida, el ser humano en cuestión muestre como actitud básica, asimilada en carne y hueso, una actitud totalmente neutral y libre de prejuicios. Este autocontrol, en conjunto con el dominio de la telepatía primaria espiritual, es el requerimiento más importante para la aptitud de ser una persona de enlace en los contactos con los Pleyaren, y en niveles espirituales superiores. Los Pleyaren, quienes superan a los seres terrestres por unos 30 millones de años con respecto a la evolución espiritual, estando así muy por encima del desarrollo de los seres humanos de esta Tierra. No solo dominan la telepatía primaria, que el humano terrestre actual apenas empieza a descubrir y aprender, sino que se ocupan y se sirven en primer lugar y principalmente solo de la telepatía espiritual, cuyo alcance es infinito. Por ello y por su evolución superior y su amplia preparación espiritual y su lealtad a las leyes creacionales, las vibraciones de los Pleyaren son tan intensas y de una frecuencia tan alta que ellos no pueden entrar en contacto con personas de desarrollo normal y de promedia evolución terrestre. Por un lado, a los Pleyaren les atacarían agresivamente las vibraciones aún burdas de los seres humanos terrestres, lo cual podría provocarles consecuencias imprescindibles a sus cuerpos, impredecibles, quiero decir, a sus cuerpos y vidas. Y por otro lado, ellos
producirían en los seres terrestres un efecto como de un imán irresistible, por lo que estos caerían en una dependencia absoluta y una sujeción hacia ellos. Esta dependencia que resulta de la repentina incompatibilidad de las variaciones normales de las personas de la Tierra provocaría un impulso de cumplimiento exclusivo hacia las leyes y los mandamientos creacionales, mucho más allá de las medidas soportables para el ser terrestre. Todavía me queda más video todavía. Los seres terrestres no preparados no tendrían ninguna forma de oposición ante este impulso hacia la armonía creacional, puesto que no poseen o no han desarrollado o solo parcial y deficientemente aquellas capacidades que son imprescindibles para el portador de la misión, por lo que sucumbirían sin resistencia ante la armonía de altas frecuencias y el equilibrio de los Pleyaren y las vibraciones de amor de elevados y elevadísimos niveles espirituales. Y se distanciarían por ese motivo totalmente de la vida, las vibraciones de amor de elevados y elevadísimos niveles, no, la vida, de la vida normal, y se distanciarían por ese motivo totalmente de la vida normal, como se da en nuestra tierra, y se volverían incapaces de vivir. Estos hechos requieren forzosamente una preparación especial y extremadamente dura y sin indulgencia para aquellas personas de nuestra tierra cuya forma espiritual, en base a experiencias y pruebas de decenas de miles de años en vidas anteriores y en misiones similares, son destinadas por los Pleyaren y sus consejeros de nivel aún más altos a obrar como personas de contacto, tomando, llevando y cumpliendo así la misión de traer y de divulgar la verdad. Solo este ser humano, cuya forma espiritual se llama Nocodemion, y quien regresó desde el nivel Arat Atersata al mundo material, es quien posee el derecho de emprender esta, su obligación innata, de cumplirla para con todos los seres humanos en tareas y misiones similares y de llamarse profeta en plena extensión en el sentido más profundo de la palabra. Bueno, hemos terminado la primera parte justito. Después ya seguimos con más cosas que están muy interesantes. Este informe sobre Billy Mayer está muy bueno y todavía me queda bastante, ¿no? La enseñanza del espíritu, queda bastante material, ¿no?